Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Tú que estás detrás de aquella cámara, te damos una cordial bienvenida. Quiero presentarles este programa que es Esperanza para hoy. Estaremos tocando la creencia número 9, la clase número 5. Y quiero presentarles a mi pastor. Saludos. El pastor Ismael, mi hermano Raúl Durán. Bienvenidos. Entonces, ya que estamos aquí, ya que nos presentamos y todo, y gracias por hacer de su presencia, ya que es de mucha utilidad, mucha enseñanza. Ustedes, aprendo mucho de ustedes y creo que todos los que están detrás de aquella pantalla aprenden de igual manera, y todos aprendemos de Cristo. Hermano Raúl, nos acompaña con una oración para dar inicio. Amén, oramos. Te agradecemos, Dios, el regalo primeramente de la vida y el poder compartir tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, tanto a nosotros como a los oyentes, los que ven estos videos, para que tú hables directamente a nuestro espíritu. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por la libertad de estudiar tu palabra. En Jesús oramos y decimos amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de la vida y la salvación de Cristo. ¿Qué podemos nosotros aportar acerca de la vida y la salvación de Cristo? Mi hermano Raudel. Sí, para empezar, me gustaría leer Romanos 5:10. Es un verso donde habla acerca de la condición del ser humano, ¿no? Romanos, capítulo 5, verso 10, ¿verdad? Dice a la letra de la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces, si hablamos de reconciliación, es que hubo una separación. Sí, o sea, hubo una enemistad. Entonces la Escritura nos dice que fuimos enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso hablando acerca de la salvación y la vida de Cristo, o sea, a eso vino, a reconciliarnos. Si éramos enemigos de Dios, ahora por medio de Cristo nos estamos reconciliando con el Padre. De acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Para salvar el abismo excavado por el pecado, que se requirió no solo la muerte de Cristo, sino también su vida. Ambas son necesarias y contribuyen a nuestra salvación, tanto la vida de Cristo como su muerte. Sí, hay mucho énfasis en la muerte de Cristo y es muy importante. La muerte de Jesús es muy importante. Pero así como es importante la muerte de Cristo, también es importante su vida. Porque su vida marca la pauta de cómo debemos vivir nosotros como cristianos y lo que Cristo espera lograr en nosotros, en nuestra propia vida, ¿no? Entonces ambas cosas son muy importantes. Sí, y qué interesante que cuando éramos enemigos de Él, pues había tristeza y dolor, sufrimiento sin darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces el ser humano se pregunta, ¿por qué siento esa tristeza? ¿Por qué siento ese vacío, ese dolor? Teniendo aún gente a mi alrededor, me siento solo, me siento vacío. Por esa misma enemistad. Porque una vez que aceptas a Jesús, entonces ese vacío pasa a ser lleno, pues a llenarse, ¿no? Y muchas veces el ser humano quiere llenar esos vacíos con cosas de este mundo que son pasajeras. Y eso es lo interesante, ¿no? De la vida y la muerte de Cristo. Que eso es lo que nos hace a nosotros, pues, vivir nuevamente, sentirnos vivos. Porque imagínense separados de Jesús. Sí. Dice que separados de Jesús nada podemos hacer. Sí, Jesús vivió una vida pura, santa y amante, confiando completamente en Dios. ¿Se imaginan una persona que confía completamente en Dios? Y ahora hay que profundizar un poquito en esto, porque
si ustedes piensan en la vida de Jesús, probablemente no era muy fácil confiar en Dios, porque la vida de él no fue fácil. No. ¿Cómo confiar en Dios cuando le daban el trato que él recibía? Cuando vino por los suyos y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Cuando él dedicó su vida a servir y ayudar y fue tratado mal. Entonces, allí es cuando la verdadera confianza se pone a prueba. Porque a pesar de todo lo que le tocó vivir a él estaba completamente seguro que estaba dentro de la voluntad de su Padre, que Dios estaba permitiendo todas estas cosas y que al final pues todo iba a ser con un objetivo, ¿no? Y nosotros podemos ver a través de las escrituras que sus propios hermanos a veces dudaban de él. Sí. Dudaban de él. ¿Recuerdan cuando iba a subir a Jerusalén? Y le decían, ¿por qué te esperas? ¿Por qué no subes ya? Entonces, imagínense también los discípulos cuando lo ven que lo llevan hacia el Calvario. Sí, sí, la fe de ellos se derrumbó, ¿no? Entonces ahí está la pregunta. ¿Confiaban los discípulos completamente en su maestro? Probablemente no. Vemos allí cuando estaban en la barca y vino la tempestad y Jesús estaba ahí durmiendo y todos ellos se desesperaron, Se asustaron, ¿cierto? se Y Jesús le asustaron. dijo, hombres de poca fe, ¿cierto? No confiaban completamente en él. Si los discípulos que estuvieron con Jesús, caminaron con él, pues no estaban completamente enterados de quién era Jesús realmente, ¿no? Por eso es interesante que nosotros hoy con estos estudios, pues aprendamos a conocerle de una manera un poco más que los discípulos, porque los discípulos, a pesar de que estaban con ellos no tenían lo que tenemos nosotros hoy, que nosotros ya tenemos la historia completa de quién es Jesús, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hace el Espíritu, yo imagino, ¿no? El Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a esa confianza que Jesús tenía con el Padre, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es el representante de Jesús. En otras palabras, el Espíritu Santo vive en nosotros como Jesús vivía, ¿sí? Y nos guía a vivir como Él vivía. Y pues parte de ese vivir es esta confianza completa en Dios, ¿cierto? cierto. Sí. Vamos a ver aquí acerca de qué puede hacer por nosotros la perfecta vida de Cristo. Entonces ya vimos que pues puede darnos esa vida eterna, ¿no? Porque pasamos de muerte a vida, ¿no? Así A como vida. Él pasó de muerte a vida. Entonces, eso es la esperanza que tenemos todos, ¿no? La esperanza que tenemos de Jesús. Que Él, ya vimos los estudios pasados, que en la muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, por medio de esa resurrección, es que tenemos esperanza. Es que tenemos esperanza. Entonces dice que en Isaías 61:10, quisiera que leyéramos Isaías 61:10. Isaías 61:10 nos dice la palabra del Señor. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, ¿qué podemos hablar de este texto, pastor, de este tema? Sí, este tema de la vestimenta es un tema tan antiguo. Desde que Adán y Eva, ellos pecaron, allí vemos que intentaron vestirse por sí mismos, ¿no? Y utilizaron hojas de higuera para hacerlo. Pero pues obviamente esta vestidura de ellos no iba a durar mucho tiempo, ¿no? Correcto. Y Dios decidió darles unas vestiduras de pieles y sabemos que obviamente si es una piel, tuvo que haber un animal que murió, fue sacrificado. Y desde allí comienza esta idea, ¿no? De Dios tratando de cubrir al ser humano y el ser humano tratando de cubrirse a sí mismo, ¿sí? Entonces, nosotros intentamos colocar estas vestiduras de tratar nosotros de ganar la salvación por nuestra cuenta, ¿sí?
lograr, intentar lograr por la ley lo que pues no podemos lograr solamente por Cristo. Y Jesús en la parábola de las bodas, no sé si recuerdan la parábola que está ahí registrada en Mateo capítulo 22, se habla de este hombre que fue invitado al banquete y él aceptó la invitación. Si quieren vamos allí, lo leemos, Mateo capítulo 22, versículo 10. Y él acepta la invitación, pero hay algo que sí le faltó tener en cuenta a esta persona. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces él aceptó la invitación, ¿sí? Él aceptó la invitación, llegó allí, pero el rey ve que no tiene el vestido de bodas. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el gemir de dentro, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta historia es dramática, muestra personas que son invitadas a una boda y llega esa persona y resulta que no tiene vestido de boda y el rey da la orden para que la persona sea amarrada y sacada de allí, ¿sí? Y lo que esto representa es simplemente que no basta con creer solamente en el sacrificio de Jesús. No basta con creer en el sacrificio de Jesús. Hay que hacer de la justicia de Él mi justicia. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Jesús es el perdón de nuestros pecados. Eso es muy importante. Pero también es importante que la vida de Jesús se convierta en mi vida. Amén. ¿Cierto? Amén. Que ahora, ¿cierto? La justicia de Cristo me vista, ¿sí? Y que ahora sea su vida manifestada en mi vida. Entonces, esto es el vestido de bodas de la cual habla la Escritura ahí en Mateo 22. Hay unas palabras aquí que dice, como pecadores no solo necesitamos que se cancele nuestra deuda, además necesitamos que se restaure nuestra cuenta en el banco. Así es. No solo necesitamos que se nos suelte de la prisión, además necesitamos ser adoptados en la familia del Rey. Así es. Y sabemos que todo esto tiene mucha connotación, ¿no? Porque, como decía, no solamente es decir yo creo, Sí. es cuando tú dices que crees, tienes que demostrar que crees. Tienes que mostrar ese vestido, ese carácter de Jesús, ¿no? Claro que esto es un proceso que se lleva, pero yo creo que el proceso cada mañana, cada día, debe de haber un avance, ¿no? No podemos quedarnos estancados allí, porque entonces no estaríamos dejando trabajar a ese sacrificio de Jesús en nuestra vida. Una vez aceptando a Jesús, el trabajo ya no depende tanto de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Una vez nosotros aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él empieza a trabajar en nuestra vida y Él es el que empieza a moldearnos, así como el alfarero moldea el barro, así empieza a trabajar Él con nosotros. A veces no nos gusta cómo trabaja Él con nosotros, pero ¿qué podemos hacer más que dejarnos que Él nos moldee a la manera que Él quiere, ¿no? Sí. Porque solamente Él es el que sabe qué es lo que necesitamos. Hermano Raudel. Me trae a la mente ahorita que platicaban acerca de que no es solamente creer, porque toda la gente cree, de hecho. Sí. Pero ya cuando en el tiempo del fin, si no estamos vestidos de la justicia de Cristo en la boda, o sea, la justicia se refiere a vivir como Cristo, ¿verdad? O, Sí, es parte de vivir como Cristo, es parte de, pero más que vivir como Cristo es esta seguridad que solamente es por la vida de Él que yo tengo acceso a la vida eterna, ¿cierto? Que solamente es la vida de Él lo que me garantiza
que el Padre pueda probar mi vida. ¿Sí? Entonces, esta conciencia es tal vez una forma de ilustrarlo para que no quede así tan subjetivo, ¿no? A mí me gusta mucho la historia del ladrón en la cruz, ¿sí? El ladrón en la cruz, todos estaban seguros de que él era un criminal. Todos estaban seguros que este hombre era un criminal. Estaba allí colgado, tenía tal vez un letrero, no estoy seguro si tenía un letrero, pero todos sabían que esos dos hombres eran criminales, ¿sí? Ese mismo reconocimiento que la gente tenía del ladrón y que el ladrón tenía de sí mismo es lo que nosotros debemos de tener. Una conciencia de que somos criminales, que somos malos, que no hay nada bueno en nosotros y que dependemos completamente de la justicia de Cristo. Amén. ¿Sí? Amén. Y es esa conciencia, ese repetirnos a nosotros mismos, creerlo, ¿cierto?, de corazón, lo que es vestirse de la justicia de Jesús. Sí, estaba viendo que le hicieron una pregunta a un creyente. ¿Crees en Dios? Y dijo, no, yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Y ahí es donde entra lo que ahorita usted comentaba de la conciencia, de saber en tu mente de que, o sea, de que vas a actuar de acuerdo a tus creencias. Sí. Pero no nada más creer por creer, no, yo pienso a Dios, Dios está en mí. Hay una gran diferencia, ¿no? A simplemente nada más creer por conocimiento de que sé que existe. Correcto. Entonces, el ministerio mediador de Cristo resucitado tiene el doble objetivo de perdonar y vestir. Esto es la aplicación de su vida y muerte en nuestra vida y nuestra situación delante de Dios. Ahora, esa exclamación, consumado es, ¿qué implica esto, pastor? Cuando dice consumado es. Sí, esta palabra es bastante profunda. En griego, como hablamos hace rato, es la palabra tetelestai. Y Jesús al decir consumado es, estaba diciendo está hecho, ¿cierto? Está terminado, está concluido. En otras palabras, ya hay acceso, ¿cierto?, completo al reino de los cielos. ¿Sí? Él estaba en ese momento abriendo las puertas para que las personas pudieran ahora poder tener acceso a la vida eterna. O sea que ahí había una vida perfecta y un sacrificio perfecto. Así es. Sí. Entonces, ya para ir cerrando este programa, ¿qué podemos decir acerca de la inspiración que provee la vida de Cristo? La inspiración que provee la vida de Cristo. La vida de Cristo en el mundo le proveyó a la humanidad un modelo de qué, de cómo vivir. Uh-huh. Únicamente Él nos puede decir cómo vivir y dónde nos vamos a encontrar nosotros esa fórmula de cómo vivir. Sí, incluso las personas que no son cristianas admiran mucho cómo Jesús vivía. Mahatma Gandhi decía, si los cristianos vivieran como cristianos, yo fuera cristiano. Si los cristianos siguieran lo que hace Jesús, yo sería el primero. Pero el problema es que él mismo decía, los que nos conquistaron, los ingleses, ellos dicen que son cristianos, pero yo cuando veo a Jesús ahí, eso es muy diferente, ¿no? Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro diario vivir, ¿no? Sí. Que tenemos que representar de una forma, pues, muy reverente a Cristo. Porque de ahí depende lo que acaba de decir usted de este personaje, ¿no? Cuánta gente nos rodea, como decíamos la vez pasada. Nosotros somos un espectáculo para la humanidad también. Sí. Para los que nos rodean en el trabajo, en la calle, que saben que somos cristianos y ellos están enfocados en nosotros, cómo vivimos, cómo reaccionamos en momentos difíciles, ¿no? Sí, así es. Hermano Rodé. Sí, dice que el que fue hecho semejante a nosotros
y tentado en todo como nosotros, demostró que los que dependen del poder de Dios no necesitan continuar en pecado. Amén. O sea, fue nuestra guía, nuestro modelo, ¿no? El que fue tentado en todo, pero que no pecó. Dice que nosotros también podemos llegar a lograr Sí. eso, vencerlo, ¿no? Sí, Pedro dice que él nunca reaccionaba ante los insultos que le hacían, ¿cierto? No abrió su boca. No. Y yo creo que es una área de la vida de Jesús que debiera ser también en nuestra vida, ¿no? Que tengamos esa mansedumbre, esa humildad, que cuando seamos tratados mal, insultados, no reaccionemos como personas del mundo, sino como Cristo reacciona, ¿no? Y hay una lucha. Bueno, ya para cerrar este programa, ¿qué palabra le dejaría usted al público, hermano Rodel? Sí, pues de que solamente a través de la vida de Cristo tenemos la salvación y podemos hacer cambios. O sea, porque humanamente, lo que hablábamos ahorita acerca de poder comportarnos a la altura de cuando te ofenden y cuando te insultan, humanamente no podemos. Entonces necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, de Cristo, con el Espíritu Santo, para poder llegar a vivir un poquito cada día parecido a nuestro modelo Cristo. Amén. Pastor. Sí, yo creo que la vida de Cristo debería ser como nuestra brújula, en otras palabras, que nos muestre cómo debemos de vivir, pero para eso tenemos que conocer la vida de Cristo, ¿no? Entonces hay que meditar en la vida de Él, hay que leer lo que Él hacía, hay que pensar más y hablar más de Él, ¿sí? Y así pues vamos a estar seguros de hacia dónde debe apuntar la brújula, ¿no? Sí, correcto. Entonces yo los dejo con este texto que lo encontramos en Filipenses 4:13. Si hay algo que tú no puedes realizar, mira lo que dice este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Únicamente vamos a poder realizar las cosas en Cristo, Amén. viviendo en nosotros, porque Él es el que nos fortalece y nos da la fuerza para lograrlo. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recuerda darle like y síguenos escuchando a través de estos programas de tu podcast Esperanza para Hoy. Recuerda darle like, recomiéndalos con tus amigos, hermanos, todos tus parientes. Que Dios te bendiga. Este ha sido su programa Esperanza para Hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe.